Mi historia ha dejado muchos recuerdos, viajes que han nutrido mi manera de ver las cosas y que han logrado dejar en mí valiosas enseñanzas. Espero también hayan dejado en ti en cada capítulo, surcando desde temas polémicos mostrando la otra historia de una realidad a experiencias de emprendimiento, llegando hasta temas que pueden inspirarnos a otros que pueden llenarnos de tristeza. Pero lo que resalta de todos estos lugares y personas es una sola palabra: empatizar, la clave de esta serie, tomando como protagonistas las postales que tenemos para recordar y las historias que nos dejaron. Nuestros pueblos tienen un futuro, que haya oportunidad también para ellos. Como que estamos alejados ya, ¿no? Nos quisieron firmar que va a haber bastante beneficio. Yo tengo una idea loca, pero esa idea loca lo logré. No venir a vender helado, de repente me duele el cuerpo, me enfermo. Ya yo tenía esa idea que algún día puede ser heladero. Llorando, seguí adelante. La primera vez que escuché sobre Yamango fueron historias de cómo la ciudad se situaba sobre las nubes. No había amanecer en que Yamango no estuviese rodeado de un mar de blancos algodones y un refrescante viento. Sin embargo, estas historias desembocaban en anécdotas increíbles de sus brujos y cómo estos formaban parte importante de esta ciudad. Decidí entonces aventurarme a Yamango para saber cómo piensan las personas que viven en una de las ciudades con más brujos del Perú. Nací en Yamango, ¿Cuántos años tienes? 54 años. ¿Y a qué se dio cuando era joven? ¿A la agricultura? ¿Agricultura? Sí, agricultura. ¿Trabajaba también acá en Yamango? No, en un caserío que se llama Víctor Raúl. ¿Y cómo era un día así normal cuando usted estaba joven y trabajaba en el campo? Los días normales, uno en el campo no había diversión, nomás uno iba a su chacra, venía, cenaba y se iba a dormir. No había mucha diversión en esos tiempos, no había ni televisión, nada. ¿Y qué hacía uno para divertirse, para entretenerse? A veces en las, ¿cómo se llama? Habían fiestecitas así que hacían con unos tocadiscos que habían. Ajá, Y después salió las grabadoras, ajá. pero no había ni luz, eran con baterías. Eso. Sí, ese era triste nuestro Yamango era. ¿Y cuándo fue cuando recién llegó la luz acá? Ha sido como el 2002 más o menos por ahí. 2002. 2005, sí. Llegó 2005. bien tarde. ¿Y antes cómo trabajaban sin luz? ¿Era con velas o...? Con pura vela nomás y Petromax. Petromax. Sí, Petromax, sí. ¿Cómo era un Petromax? Una lámpara, pues, ¿Como de querosene? sí, de querosene, se le bombeaba aire, Ajá. pero ese era de querosene, pues. Y ahí salían por unos tubitos y se ponía una caperuza. Ajá. Y ahí daba un reflejo casi así como el foco. Después, cuando fue más adulto, ¿en qué empezó a trabajar? No, ya cuando tenía ya de 16 años me fui a Tumbes a trabajar. Ujú. En Tumbes trabajé en restaurantes, trabajé en hotel, vendiendo ropa, después en una langostinera. Una langostina. Sí. ¿Y cuál fue la mejor experiencia trabajando que ha tenido? En la langostinera, pues. Era lo Sí, más. claro. Era un poco, se ahorraba más dinero, no había mucha diversión, pues. Nos quedábamos en el campo y ahí mismo se ahorraba más, claro, en ese tiempo ahí su dinero para uno que era de por acá del campo. Ajá. Y ya cuando estaba acá en Yamango, ¿cómo ha sido su vida?
Ya me vine para acá, me casé con mi señora y ya me vine a vivir aquí en Yamango, de un caserío, me venía a vivir aquí en Yamango. ¿Cómo la conoció a la señora Cristina? Desde niños nos conocíamos, cuando vivíamos cerca, Ajá. ella vivía en La Loma y yo en Víctor Raúl y ya nos conocimos. Ya Están sí, predestinados. sí, estaba en este. ¿Cuál es el concepto que usted tiene de los brujos? Bueno, los brujos acá siempre se recurre a ellos cuando, como se llama, hay personas que están enfermos y no tienen cura, pues. Ujú. Y a veces van a hacerse seguir, ellos saben seguir las cartas, y de ahí ellos te dan remedios, y cuando dicen que quieren una mesada, te hacen una mesada, ¿En qué consiste una mesada? en hacer un trabajo de noche, pues ya. De ahí toman ellos su San Pedro, tienen sus mesas que llaman acá, o sea, son varias cositas que ellos tienen. Ujú. O sea, si usted pongamos a donde un brujo, hágame una mesada, ya ellos les tienen sus cositas ahí, que tienen sus espadas, un montón de cosas tienen ellos. Ajá. Y ya ellos ya conocen, y ya de ahí ellos te siguen, te rastrean y ahí te dan remedios, ¿no? Claro. Y acá en Yamango sí tienen varios brujos. Sí, acá hay bastantes. ¿Cómo siente usted, cómo percibe la relación de cómo funciona la brujería con la religión? Porque acá creo que también la gente es bien religiosa, ¿no? Sí, pero no, de eso no hay casi no hay ningún inconveniente, porque solamente los evangélicos que no creen en la brujería. Ajá. Testigos de Jehová no creen en la brujería, solamente los que creen en la brujería son los católicos. Ya. Y los católicos son los que creen en brujería. Es como los evangélicos que no creen en las imágenes. Claro. Pero mientras tanto el católico siempre tiene fe en las imágenes. Ujú. ¿Y la gente de la iglesia, los curas y eso no tienen ningún problema con los brujos ni nada? No, ellos no. Acá con la brujería no hay problema. Ajá. O sea, la brujería es como que una ayuda de la medicina también. Claro. Sí. Entonces, porque ya hay personas que a veces ya están decepcionados de los doctores, se van a los brujos y a veces se ha visto que hay que los curan los brujos. Ujú. Acá nomás hubo hace poco un caso de un señor que lo trajeron ya decepcionado de la medicina de Piura. Ujú. Y acá en Yamango un brujo con un doctor lo curaron. Ahorita está bien el señor. Y de ahí cuando se vuelven a hacer análisis y le dicen que están bien, ¿qué dicen los doctores? Que no sé, ay, ¿qué dirán? Ups. Ujú. Yo también tengo una experiencia porque yo también sufrí enfermo casi como 8 años, 9 años. ¿Qué tenía? Tenía un dolor de estómago acá y tenía, ¿cómo se llama? Un dolor acá, un dolor. Y todo me hacía mal, Ya. todo me hacía mal. Y ya medicina, me tuve en todas las clínicas en Piura, nada. Y un día un señor me dice, ¿sabes qué? Ándate donde un brujo, fulano de tal. Y ya yo me fui cierto donde ese brujo. Y ese me siguió las cartas, todo. Y me dijo, vente un día para hacerte una mesada. Ujú. Pero vente con tu hermano nomás. Y cierto, agarré, me fui, pues. Y ya el señor me hizo la mesada, todo me dio unas purgas, no sé qué me daría, pero algo así. Y de ahí para acá no es como algo que sería como cosa de Dios, ¿cierto? Me curé, hasta ahorita ya. Ya me engordé, ya nada más, nada me hace mal. Antes la comida me hacía mal, todo. Café, chancho, todo hacía daño. Y los doctores no le decían qué podría hacer ni nada. No, me decían que era el colon, me decían que tenía gastritis, después de que tenía los riñones. Y ahora está como Y ahora estoy, 8 años después, todo está sí, bien. trabajo normal. Usted mismo me ha visto cómo he estado trabajando hoy día. Ayer hemos estado alzando un camión de Guayaquil, a mis 54 años. Cuando está con el brujo le dice que tiene que hacer algo previo, alguna actividad previa antes de la mesada. Tiene que alistarse de cierta manera o algo. Pues claro, tienes que alistarte, pues, tienes que llevar tu agua florida, tu cananga, tu gaseosa, tu tabú, tu olores, todo. Uno mismo lleva todo. Sí, uno mismo compra el vino, que el vino lo tienen, el vino blanco, ellos los florecimientos, la gaseosa, flores blancas, tabaco, todo eso llevas para hacer tu mesada, vas preparado, pues. Y eso ya, Sí, claro, y ya pues, ellos, todo ya corre por el brujo. sí.
¿Y hay un lugar en específico en el que lo tengan que hacer o es... Sí, ellos tienen donde se trabaja, ya ellos tienen su saloncito, algo donde trabajan ellos. ¿Y esa ha sido la única experiencia que he tenido Sí. con un grupo? No, también nosotros de acá nos vamos a La Guarinja. Ah, Acá sí se va a Lagunas de Huancabamba. Antes nos íbamos por Huancabamba, era lejísimos. Ahora no, Sí. ya hay carretera por acá nomás. De aquí un brujo sale a las 4 de la mañana, a la 1 de la tarde y hasta aquí ya. ah. Sí. ¿Y cómo es ir hacia las Guaringas? Allá te vas para bañarte en las lagunas, como allá hay lagunas. Ajá. Esa es más como una Sí, limpia. sí, con unas limpias que te hacen todos ellos ahí. Un florecimiento más claro. Claro. Porque acá hay bastante lagunas, la Laguna Negra, lagunas Palanganas, está las Arrebiatadas, está la Laguna El Toro, el Chimbe, está la Laguna del Rey, que es una lindísima laguna, no que lejísimos eso. Sí. ¿Y todo eso sirven para ese tipo de Sí, cosas? también todo eso. ¿Y alguna vez le han explicado qué tienen estas lagunas en específico para poder hacer ese tipo de cosas? No, bueno, eso no, solamente uno va por así por Por lo mismo que le dicen bañarse, que el maestro dice, vamos para que te bañes, porque ahí vas a botar todos tus males. ¿Sí? Ajá. Y uno por fe también, pues que van. Claro. Dice que las lagunas son de los incas, peor. Sí. ¿Y usted ha sentido alguna vez que hay algún prejuicio contra los grupos? No, Nunca. no, la gente acá no, tiene- acá no. ¿Y en alguna ciudad, en otro lugar? He escuchado, pues, pongamos en Penachí, en Cañares, que dicen que los brujos hacen maldad, que matan, pero no creo yo. Que ¿Usted matas, conoce a los Dios. brujos? Ellos son buenas personas. Sí, son excelentes personas, son igual que nosotros. Ujú, Yo tengo un cuñado que el brujo es maestro ujú. y es una linda persona. ¿Usted dónde es? Yo soy de Víctor Raúl. Víctor Raúl. Sí. Ahí nació. Yo nací en La Loma, pero... ¿En La Loma? Sí, en La Loma. Yo cuando eran bebita y cuando ya era niña de 7 años, mi madre me enseñó a hilar, a tejer. Después fui al colegio, estudié, terminé 5º año de primaria y ahí me fui a Piura a trabajar. ¿De qué trabajaba en Piura? Yo de ama de casa, Ama de casa. sí, de limpieza trabajaba ahí. ¿Y trabajaba con una familia? Sí, con una familia trabajaba yo. ¿Cómo era la familia? La familia eran buenos. ¿Sí? Sí, bueno, el señor era costurera, el señor trabajaba en una compañía de seguros. Eran buenos. ¿Cuánto tiempo trabajó con ellos? Yo con ellos trabajé 2 años. 2 años. 2 años, sí. ¿Y desde cuánto tiempo vino acá, regresó a Yamango? O sea, que yo cuando estaba en Piura iba, regresaba a ver a mis padres. Estaba 15 días, una semana y regresaba. Después migré a Trujillo, me fui a Trujillo, me estuve 1 año. Ajá. Y de ahí, ya de Trujillo, regresé a Piura, ya de Piura, ya después ya tuve mi tropezón en la vida, salí en estado, tuve mi niña, tuve que venirme ya a mi terruño ya. ¿Ella cuántos años tiene? Ya ella tiene 42 años. 42 años. 42 años, sí. ¿Y cuántos hijos tiene? Yo he tenido 8, pero tengo 6 vivos, 2 muertos. ¿Y dónde viven sus hijos? Mis hijos viven en Víctor Raúl. Víctor, ¿como usted? Sí, cerca, tienen su casa por ahí. Otros están en Jaén. ¿En Jaén? Sí, Está en Cajamarca. sí, y otro está trabajando en Lima. ¿Y los visita? No, a Jaén no he ido. No he ido por Cajamarca. No he ido a Jaén. Adelante fui a ver una nietita que tenía por allá. Me fui a Osurco. Ajá. Me estuve 1 semana y regresé a mi tierra y de ahí ya no he ido. El antepasado me fui a Lima a ver a mi hijo que estaba en Lima, me fui a Lima, me estuve 1 mes y regresé vuelta a mi tierra. ¿Y aquí con la señora Cris cuánto tiempo trabaja? No, ya hace tiempo que trabajo, sino que como a veces yo vengo y le ayudo a lavar, a veces por cualquier cosa vengo a apoyarla. Como es mi prima también, ella me apoya. Ah, ¿es su prima? Sí, es mi prima, sí, ella me apoya desde mi trabajo. Como tengo a mi papá también que está discapacitado. Ajá. Y yo tengo que buscármelas para poder sobrevivir y también para ¿cómo se llama? Para darle algo a mi papá, que lo tiene mi hermana, mi papá está en Piura. Claro.
Ahí está. Y usted acá en esta zona hay bastantes brujos, ¿no? En esa zona sí hay bastantes curanderos, dijo. ¿Cómo ha sido su experiencia con un curandero alguna vez? Bueno, mi experiencia con un curandero, un tiempo estuve enferma. ¿Qué tenía? Yo cuando caminaba, ya parte tarde, ya como 6:30, 7, sentía miedo, como que alguien me perseguía. Ya. Y ya estuve mal, me costó después una fiebre, de noche no podía dormir, cerraba mis ojos y veía unos cristianos chiquitos, pero que tenían una tremenda nariz y tenían unas muelas así como corrían, así. Ya. Pero cuando cerraba los ojos, pues que abría los ojos ya no veía nada. Y así estaba, pues, y mi papá se fue donde un curandero, y el curandero ya me dio las cartas y ya me dijo que era tentadura, ¿Era qué? que era tentadura, que el maligno me había cogido el espíritu. ¿Y cómo llegó así de la hicieron cartas? Sí, se me siguieron las cartas, ¿no? Ahí le dijo que Así que le es. estaba siguiendo. Sí, que el maligno me había. ¿Y cómo hizo para curarlo? Me dio unos remedios, me dio otros remedios. ¿Cómo era la actividad? No sé qué cocinaría, pero me dio unos remedios que eran rojos, el líquido era rojo, me dio 2 remedios. Y cuando sí ya me dio. Y de noche que apaguen en ese tiempo no había luz, era lámpara. Mechones, mejor dicho, que apaguen el mechón y que me den sin dar candela. El otro día ya me arrancaban con agua con azúcar blanco, lima y un maíz blanco. Me escupían la cara, el pecho acá y en las manos. Y vamos, ya con eso ya podía dar candela yo. Y así me curé. ¿Luego de eso fue inmediato cuando se curó? No, me dieron 2 remedios. Después, ya que tomé esos remedios, me dieron otro. Ese sí, ya me dijeron que tenía que tomarlo y que tenía que dormir solita yo. Ajá. Y a mi mamá me dio el remedio. Se fue a dormir a otra cama, me dejaron solita. Y en la noche ya cuando estaba, yo acostada, sentía como que unos hombres me jalaban de los pies, de la cabeza, de los brazos, y como que estaban metidos debajo de mi cama. Sí. Que querían cogerme. Yo grité, esas horas grité y ya mi mamá fue y ya se acostó conmigo y me acompañó. Y entonces eso pasó un tiempo para que eso recién haga efecto. Sí, pasó un tiempo. Pero al final sí funcionó. Sí. Bueno, yo sí, porque sí, pues me cuidé también de eso que tenía. ¿Y nunca más tuvo que regresar con un brujo? No, y ahí ya no, ya me regresé. Sí, regresé con otro señor también, pero así a veces por enfermedad, porque el señor me dijo que no, que mi enfermedad era de medicina. ¿De medicina? Que me vaya al galeno, que porque... Siempre como que derivan, ¿no? A veces le ven las cartas y le dicen si es que Sí, ahí te medicina dicen, sí. Y no es para el signo de enfermedad, no es para cómo se llama, para el brujo, sino o para el chamán, que es para la ciencia médica. Ya pues, tienes que irte a la ciencia médica. ¿Y en su casa este caso médico qué era? Que me dijo cuando me dijo el señor, yo cómo se llama, tenía infección al riñón, me dijo que me vaya a pibar. Puse unas ampollas y unas pastillas. ¿Y se curó? Sí, gracias a Dios, todavía estoy andando, pues dijo. No, sí. ¿Y usted alguna vez ha recomendado a alguno de sus hijos, algún familiar también que pase por un brujo? Sí, pero ya el señor a mí que me curó murió. Sí, ya hace como 2 años que falleció ya. ¿Él era bueno? Sí, bueno, para mí fue bueno porque me curó. Pero algo otros que cuando les hacen algún trabajo y no te curan, para ellos es malo porque dicen que cada persona tiene su curandero. ¿Y usted qué le gustaría hacer de aquí a 10 años? ¿Cómo le gustaría estar? Yo quizás me gustaría estar mejor, pero... Más tranquila. Más tranquila, pero solamente el de arriba lo sabe. Porque uno no es dueño de nuestra vida, dijo. La vida es prestada, dijo. Así es. Así es. Muchas gracias, señora. Ya, muy bien. Nos vemos. Ha sido un gusto. Ya de igual manera. Ya, muy bien. Ya. Gracias. Chao, cuídate. Hasta luego. Chao. Chao. ¿Volverá? Sí, volveremos.
¿Cómo se llama usted? Antero García García, Andrés García. ¿Cuántos años tiene? 49, 49. ¿Usted es de aquí de Yamango? Yamango. ¿Y toda su vida vivió en Yamango? Mayormente he vivido acá, pero siempre he salido, por ejemplo, Lima, Piura, Tumbes. ¿Usted ha estudiado en la universidad? No, quinto año de secundaria. ¿Quinto año secundario? Sí, quinto año de Y secundaria. después de salir del colegio empezó a trabajar. Sí, comencé como te digo, salí a recorrer, ¿no? Tuvimos primero acá, mientras está nuestro padre vivo, nosotros nos dedicábamos un poco en la agricultura, de ver que verdaderamente la agricultura no era rentable. Nosotros comenzamos a salir, ¿no? A buscar trabajo, pero todo lo que recorrimos, todos los tiempos que tuvimos recorriendo por ahí, claro que se aprendió muchas cosas, ¿no? Pero nos dimos mucha cuenta de que a veces en la ciudad tampoco no estaba el progreso, ¿no? Lo que el progreso está también a veces en su tierra, pero cambiar también de oficio, ¿no? Por ejemplo, descubrir nuestras habilidades nosotros que tenemos, porque si nos dedicamos a la agricultura, bajan bajo los ingresos que tiene el campesino acá, y verdaderamente así es donde ahora ya yo me dedico a otras cosas, y acá hace la agricultura no, me dedico a lo que es servicios generales. Ya tengo como persona natural y como persona jurídica tengo mi empresa, ¿no? Donde doy servicios generales, ¿no? De cualquier cosa, ¿no? Mantenimiento de comisarías, mantenimiento de puestos de salud, mantenimiento de colegios. Tú sales y de acuerdo con los amigos que te ajuntes, ¿no? Si tú sabes escoger los buenos amigos, yo creo que ahí está tu futuro, porque los buenos amigos, las buenas, con la gente que te relaciones, siempre a veces te dan buenas ideas, ¿no? Yo tenía un amigo que era un ingeniero que llegó acá a la zona de Yamango y no tenía ni a dónde ir a descansar, porque en ese tiempo no habían hoteles, ¿no? Y pedía de favor que le alquilen a un cuarto. Yo le dije, tengo mi cuarto ahí en mi casa, te puedo apoyar. Y lo serví, ¿no? Hasta donde tuvieron mis posibilidades, y nunca le cobré ni un sol. Y él una vez nos reunimos, me dio un consejo. Fuimos grandes amigos, me dijo, amigo, tú tienes que cambiar, dijo. La agricultura, pero sí, le digo, me he dado cuenta. Me dice, ¿sabes qué? Forma tu empresa. Y verás cómo es. Que vas a comenzar, claro que demora para ver los resultados, pero verdaderamente yo me di cuenta que sí era. ¿Y usted ahora tiene familia propia? Sí, tengo mis 2 hijos. 2 hijos. Sí. ¿Cuántos años tienen? Uno es de 9 años y el otro es de 6 años. Mujercita y un varoncito. ¿Y a ellos qué les gustaría que fuesen cuando estén grandes? Yo quisiera que mis hijos verdaderamente sean profesionales, ¿no? Pero yo no exigirle la carrera que yo quiero, sino que dejarlos a ellos, apoyarlos en qué carrera. Yo creo que si tú eres un buen profesional, yo creo que sales adelante, pero que no seas conformista. Yo creo que si ahora nosotros nos volvemos conformistas con un solo trabajo, nunca vamos a salir adelante. En este tiempo nosotros hay que volvernos todistas. Todo ese tiempo, ¿en qué momento fue que conoció a su esposa? Yo la conocí a mi esposa hace 9 años. La conocí, ella era de acá. Primero éramos amigos y después así, tú sabes que puede ser grandes amigos. Me llegué a enamorar de ella. ¿Para qué? Le agradezco a Dios que tengo una buena esposa. El mejor regalo que me ha dado Dios son mis hijos. ¿Y en qué momento de su vida fue que usted llegó al momento de decir que necesitaba un brujo? Brujo, yo te digo así hablando, no creo en los brujos, poquísimo, pero mi esposa sí cree en eso, y a veces yo la entendía a ella porque yo no creo en ellos, pero cuando mi esposa dijo, no, mis hijos cayeron enfermos, ¿no? A veces ¿Qué les dio? Ellos les daba una fiebre muy fuerte, a veces no hay la misma, por ejemplo, atención, la mismo recurso humano en salud acá como en la ciudad, y que era de que tenían una fiebre muy fuerte, infecciones a veces, pero
como te digo, por a veces desconocimiento acá, poco recurso humano en salud, ellos llegaron a convulsionar. Pero era de la misma fiebre. Después me explicaron los doctores que eran de 6 años para abajo, ¿no? Cuando ya conversando con un médico me dice, era un médico de Lima, me dio otra atención. De verdaderamente yo ya llegué con mi hijo, pero bien mal. Cuando le pone bien atento el médico, dijo, va a haber una ampolla, pero ya que más, se sacó su chaleco y cogió, lo metió al agua y le puso en la cabeza. Le puso y dijo, aquí, así, anda aprendiendo cómo vas a hacer. No esperes que tu hijo llegue de tanto fiebre. Y de ahí a nosotros hemos llegado a controlarlo ya con las mismas ideas que nos daba él, porque yo te digo, llegó un momento que me cogí en shock de ver mis hijos que querían convulsionar. Y después mi esposa fue a buscar un brujo, hacerlo a seguir, y le dijo de que el niño se había asustado por aquí, pero a veces de coincidencia, tío. Yo no creía, cuando dice mi esposa, se ha asustado y que tal señora lo va a curar, le dice el brujo. Él dijo que no lo curaba, pero había otra persona que lo curaba, otro. No, ¿sabe? Y fuimos, le hablamos bonito, ¿para qué? Dijo, si la niña se ha asustado, nosotros le vamos a sacar el susto, que llamamos acá, ¿no? Es costumbre de que se tiene acá. Cuando, cierto, para la coincidencia, o es verdad, o a veces las coincidencias, ¿no? Para que de ahí, bien, mis hijos están normal. Después de la luz. Sí, después, normal. Ahora están bien ellos, claro que a veces tienen su fiebre, pero así ya uno tiene, como va teniendo más experiencia, ya va conociendo. Cuando tienen una fiebre, al toque nosotros, caemos ya. Pero a veces hay brujos que sí, verdaderamente son buenos y otros que son charlatanes, ¿no? Que como de todo hay, ¿no? Yo veo que hay gente que viene hasta de Chile, otros países. ¿Y para qué? Yo creo que les ha ido bien en lo que ellos se han venido a curar, porque de nuevo regresan. A veces, como te digo, de repente en la creencia, ¿no? Si tú crees, como que te hace bien, ¿no? Al llegar a esta ciudad nunca imaginé realmente lo que encontraría. Cómo sería exactamente estar entre las nubes, ni tampoco las increíbles historias que estas ocultaban de inspiradoras y cálidas personas de esta ciudad. Entre quienes quieren cambiar para mejor su ciudad, a quienes han trabajado su vida entera para salir adelante, hasta aquellos que de la mano del emprendimiento logran el éxito no solo de ellos, sino de quienes están a su lado. Además de todo eso, me lograron enseñar cómo es la visión de quienes viven en una ciudad conocida por sus brujos y cómo es ver a través de sus ojos y el porqué de sus creencias. Y ahora que ya sé cómo piensan sus ciudadanos, volveré para conocer directamente a un brujo.